Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde destapamos todos los secretos y rumores de vuestras estrellas favoritas. Espero que tu copyright is listos para un nuevo episodio lleno de intrigas, misterios y sobre todo, mucho Kan-Yaman. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que tiene a Kan-Yaman completamente desconcertado. Su Abu copyright y soudo bien. El mismísimo Kan-Yaman, ese galurene que parece tenerlo todo bajo control, es de hecho un mar de dudas gracias a Demet Özdemir. A su vez, la chispa entre estos dos actores sigue encendida, al menos en el imaginario colectivo de sus fans. Pero lo que vamos a explorar hoy ese ayu de la simple especulación superíndice 3n sobre un romance. Vamos a sumergirnos en un misterio, un enigma que tiene a Kan Raskud, dose la cabeza y dose, ¿Q copyright estu pasando a Q? ¿Q copyright secreto oculta de Demet que lo tiene tan perplejo? Antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una serie turca, os quiero recordar que os suscribáis al canal si os gusta estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. No olvidéis copyright y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo video lleno de chismorreos jugosos. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final del video. Nos encanta saber vuestra opinión superíndice 3n y leer vuestras teorías. ¿Creu copyright is que Demet y Kan volveru a estar juntos? ¿O hay algo ese de todo este misterio? Contadnos. Ahora preparaos un cafecito turco bien cargado, porque esto se va a poner interesante. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las indirectas y los silencios que nos llevan a pensar que Demet Özdemir estuvo guardando un secreto que tiene a Kan-Yaman completamente descolocado. Para entender por qué copyright Kan-Yaman estuvo tan desconcertado, tenemos que remontarnos a la ucondiéresis copyright poca dorada de Erkenci Kwai Pu Jaro Madrugador. Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n y nos hizo más menos ar con un amor de película. La química entre Kan y Demet era palpable, electrizante, casi tangible. Tanto que traspasó superíndice 3 la pantalla y alimentó superíndice 3 los rumores de un romance en la vida real. Los fans estaban convencidos de que eran el uno para el otro, almas gemelas destinadas a estar juntas. Y a pesar de que nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3n, las miradas CU superíndice 3 implices, las sonrisas nerviosas y los gestos cariu más menos osos eran demasiado evidentes para ignorarlos. Parecua que vivían en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja explotó superíndice 3. De repente la serie terminó superíndice 3, Kan y Demet tomaron caminos separados y los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como surgieron. Cada uno siguió superíndice 3 con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y, aparentemente, rehaciendo sus vidas amorosas. Kan se mudó superíndice 3 a Italia, donde ha estado trabajando en varias series y películas. Demet por su parte continuó superíndice 3 triunfando en Turquía, con ucondiéresis copyright sito tras ucondiéresis copyright sito. Ambos han tenido relaciones sentimentales públicas, pero ninguna ha logrado borrar el recuerdo de Erkenci Kwai y la magia que compartieron. Y aquí es donde empieza el misterio. A pesar de los aún más menosos que han pasado desde el final de la serie, la sombra de Demet sigue persiguiendo a Kan. No importa du superíndice 3 de tu copyright o con Q copyright n tu copyright, siempre hay algo que le recuerda a ella. Una entrevista a un comentario de un fan, una publicación superíndice 3n en redes sociales. La presencia de Demet es constante como un eco que resuena en su cabeza. Pero no es solo la nostalgia lo que desconcierta a Kan. Hay algo algo que no termina de comprender. Demet ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación superíndice 3n con Kan despu copyright, ese de la serie. Nunca ha hablado abiertamente de lo que sucedió superíndice 3 entre ellos, ni para confirmarlo ni para negarlo. Ha sido muy cautelosa, muy reservada. Y esa actitud es la que tiene a Kan completamente descolocado. ¿Por qué copyright Demet guarda silencio? ¿Qué copyright razú superíndice 3n tiene para no hablar de su pasado con Kan? ¿Acaso estuvo protegiendo algo o a alguien? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos? Estas son las preguntas que rondan la cabeza de Kan-Yaman y que no le dejan dormir por las noches. Pero la cosa no queda aún.
En los últimos meses, hemos notado ciertos cambios en el comportamiento de Demet que han alimentado a UNMUDS las especulaciones. La hemos visto MUDS activa en redes sociales, interactuando con fans que le preguntan sobre Khan. Incluso ha dejado alguno que otro comentario ambiguo que ha sido interpretado como una indirecta hacia UCondiéresis copyright L. Por ejemplo, hace poco publicó Superíndice 3 una foto en Instagram con una frase que decua, a veces el silencio dice MUDS que 1000 palabras. ¿A qué copyright N iba dirigido ese mensaje? ¿A Khan Yaman? Muchos fans creen que su. Y no son los únicos. También copyright N hemos visto a Demet luciendo un collar con un dije en forma de pug jaro. Un pug jaro precisamente el símbolo de Erkenci Kwai. ¿Casualidad? No lo creemos. Estos pequeños más menos os gestos estas suti. Les más menos ales, son las que tienen a Khan Yaman completamente confundido. No sabe si Demet estuvo tratando de enviarle un mensaje, si estuvo jugando con UCondiéresis copyright L o si simplemente estuvo aprovechando la nostalgia de los fans para generar interu copyright ese medio tico. Lo que su sabe es que no puede dejar de pensar en ella y en lo que podrá significar todo esto. Y no solo Khan estuvo desconcertado. Los fans también copyright N estuvieron divididos. Algunos creen que Demet estuvo tratando de reconquistar a Khan, que se arrepiente de haberlo dejado escapar y que ahora estuvo dispuesta a luchar por su amor. Otros, en cambio, piensan que simplemente estuvo siendo amable con sus seguidores y que no hay ninguna intención superíndice 3 en el romu dica de true, ese de sus actos. Pero, ¿CUL es la verdad? ¿QU copyright secreto oculta Demet Özdemir? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar todas las posibles teorías. Una de las teorías MUDS populares es que Demet y Khan siguen enamorados, pero que no pueden estar juntos por motivos profesionales. Quizás sus agendas no coinciden, o tal vez sus representantes les han aconsejado mantener la distancia para no dar más menos a sus carreras. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Pueden generar mucha publicidad, pero también copyright N pueden eclipsar el trabajo de los actores. Otra teoría es que Demet estuvo guardando un secreto sobre su relación superíndice 3N con Khan que podría perjudicar a alguien. Tal vez hubo algo que sucedió superíndice 3 entre ellos que prefiere mantener oculto para proteger la reputación superíndice 3N de Khan, o la suya propia. En el mundo del espectáculo, los secretos son un bien muy preciado. Pueden arruinar carreras y destruir vidas. Una tercera teoría es que Demet simplemente estuvo siendo fiel a su estilo. Siempre ha sido una persona reservada y discreta en lo que respecta a su vida privada. No le gusta exponer sus sentimientos en público y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Quizás simplemente no quiere hablar de su pasado con Khan porque no le parece relevante o porque no quiere revivir viejos recuerdos. Y una última teoría, la MUDS única, es que Demet estuvo utilizando la nostalgia de los fans para promocionar sus nuevos proyectos. Sabe que la gente sigue interesada en su relación superíndice 3N con Khan y estuvo aprovechando esa atención superíndice 3N para generar interu copyright S en su trabajo. En el mundo del espectáculo, la publicidad es clave para el UCondiéresis copyright cito. Y no hay nada mejor que un buen escándalo o un romance para llamar la atención superíndice 3N del público. Pero independientemente de la teoría que sea cierta, lo que estuvo claro es que Demet Özdemir estuvo guardando un secreto que tiene a Khan Yaman completamente desconcertado. Y hasta que ella no decida revelar la verdad, tendremos que seguir especulando y analizando las pistas que nos va dejando. Mientras tanto, Khan Yaman sigue su vida en Italia, intentando concentrarse en su trabajo y alejarse de la tormenta mediática que rodea a su escompau más menos era de reparto. Pero por mucho que lo intente no puede evitar pensar en Demet y en el misterio que la rodea. ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿O su historia de amor quedará para siempre en el recuerdo de Erkenci Kwai? Solo el tiempo lo dirá. Y hablando de tiempo, recordemos aquel momento en el que ambos coincidieron, aunque no físicamente, en el rodaje de un anuncio. Khan era la imagen de una marca de ropa, y Demet, meses después copyright S, también copyright N lo fue. Los fans enloquecieron. ¿Fue una estrategia de marketing? Probablemente. ¿Pero avivó superíndice 3 la llama de la esperanza? Sin duda alguna.
Luego el tema de las coincidencias. Ambos han elegido destinos similares para sus vacaciones, ambos han hablado de la importancia de la familia, ambos han compartido mensajes sobre el amor propio. Son más menos os detalles que sumados, crean una sensación superíndice 3n de que hay algo muy de ese de lo que vemos a simple vista. Además de ese, no podemos olvidar las entrevistas. Cada vez que le preguntan a Khan sobre Demet, su rostro se ilumina. Sus respuestas son siempre respetuosas, pero se nota que Aun siente algo por ella. Y Demet, aunque Moon es cautelosa, tampoco puede evitar sonreír cuando le mencionan a Khan. Y por supuesto, el poder de los fans. La comunidad Kandem sigue Moon viva que nunca. Organizan eventos, crean fanfics, comparten memes y sobre todo mantienen viva la esperanza de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Su pasión superíndice 3n es contagiosa y de alguna manera, influye en la percepción superíndice 3n que tenemos de esta historia. Pero volviendo al secreto de Demet, hay otra teoría que no hemos mencionado y que podrá explicar su silencio, podrá estar protegiendo a Khan de algo. Quizá se sabe algo sobre su pasado, o sobre sus proyectos futuros, que podrá perjudicarlos si se hiciera público. En el mundo del espectáculo, la lealtad es un valor muy importante. Y Demet podrá estar demostrando su lealtad a Khan guardando silencio y protegió copyright, dolo de cualquier posible daño más menos o. En definitiva, el misterio que rodea a Demet Özdemir y su relación superíndice 3n. Con Khan Yaman es un laberinto lleno de pistas falsas, rumores infundados y teorías descabelladas. Pero lo que claro es que algo pasando. Algo que tiene a Khan Yaman completamente desconcertado y a los fans en vilo. ¿Descubriremos al buen Edu a la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de este culebro superíndice 3n turco de la vida real. Y no dejaremos de analizar cada gesto, cada palabra y cada silencio de nuestros ídolos. Porque al fin y al cabo de eso se trata la vida, de más menos de especular y de creer en el amor. Y ahora, después copyright de este análisis exhaustivo, es hora de sacar algunas conclusiones. Hemos visto CU superíndice 3 la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, la falta de información superíndice 3n sobre ella, sigue generando interu copyright y especulación superíndice 3n. Hemos explorado las posibles razones por las que Demet guarda silencio y hemos analizado las teorías populares entre los fans. Hemos visto que la nostalgia por Erkenci Kwai sigue muy presente y que la química entre Khan y Demet es innegable. Hemos hablado de las coincidencias, las indirectas y los mensajes ambiguos que han alimentado las esperanzas de los fans. Y hemos considerado la posibilidad de que Demet tu copyright protegiendo a Khan de alguna manera. En definitiva, el secreto que oculta Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Pero lo que claro es que tiene a Khan Yaman completamente desconcertado y a los fans en vilo. Y mientras tanto nosotros seguiremos analizando cada detalle y disfrutando de este culebro superíndice 3n turco de la vida real. Y bien amigos hemos llegado al final de este video lleno de salseo y misterio. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo analizando este enigma. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí y por formar parte de esta gran comunidad de amantes del espectáculo turco. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. Copyright creo copyright que pasando entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Le es el secreto que oculta Demet? ¿Volver a estar juntos al buen Edua? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme os quiero recordar que le deis un me gusta a este video si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también copyright se enteren de este salseo, y que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright hecho. No olvido copyright activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo video lleno de chismorreos jugosos. Muchísimas gracias por ver el video y ir hasta la pro superíndice 3 Sima. Os quiero.